Muy buenas a todos, bienvenidos otra semana más a Espacio Europa, aquí en Multicanal Radio. Como siempre, gracias por mirar el contenido, gracias por compartir el contenido, gracias por interactuar con el contenido. Importantísimo, ya sabéis, vuestra aportación, no solo si queréis hacerla económicamente, que por supuesto siempre os estaremos agradecidos, sino por supuesto el compartir con amigos, familiares, interactuar, comentar. Todo esto nos ayuda, como ya sabéis, a romper ese algoritmo. Lo que hablamos en este canal, lo que hablamos en este programa, no es del agrado del establishment, como podemos decir, y pues no se potencia por el algoritmo de Google ciertos contenidos. Por lo tanto, vuestra ayuda, vuestra colaboración es fundamental para continuar haciendo lo que estamos haciendo, que no es otra cosa que informar de la manera más honesta sobre lo que ocurre en el mundo, en Europa y en nuestro país. Precisamente, quería empezar por España. Vamos a hacer el proceso de España luego hacia Europa. Hay varios temas. Por supuesto, vamos a hablar del tema de Irán e Israel. Y creo que lo más importante en este momento es lo que está ocurriendo en España con la corrupción. Como bien sabéis, el Partido Socialista está contra las cuerdas. Quizá se puede decir que es un hecho histórico. Nunca antes un partido de los considerados pilares de este actual régimen del 78 ha estado tan acosado a nivel legal por sus propios fallos. El PP fue condenado por corrupción, sí. Fue condenado por financiación ilegal, sí. Pero lo del Partido Socialista está rompiendo todos los récords. No solo por lo que ya vimos en su momento del tema de los ERE, que pues, nos acordamos perfectamente de ese latrocinio, el mayor caso de corrupción de la historia de la Unión Europea. Para que lo pongamos en contexto. Es decir, fijaos si se ha robado en la Unión Europea, y se está robando, que para que el Partido Socialista Obrero Español sea el que más ha robado, hay que ser, pues eso, el Partido Socialista Obrero Español. Hay que tener ese toque de cañí, de la España cañí, no tener vergüenza y ser socialista, en España al menos, ¿no? Socialismo no es lo mismo que el Partido Socialista, pero desde luego es realmente lamentable, es realmente vergonzoso, y además desde aquí, desde Bruselas, os puedo decir que cuando tenemos que explicar esto a la gente, porque repito, no llega lo que ocurre a gran parte del mundo, no sabemos por dónde empezar. O sea, literalmente es decir, por dónde narices empiezo a contarte la historia de la corrupción del Partido Socialista. No sé si me tengo que ir al siglo XIX, me tengo que ir al siglo XX o me tengo que ir al siglo XXI. Porque sí, señoras y caballeros, este partido lleva casi, ha tocado 3 siglos, ¿sabes? Entre el siglo XIX, siglo XX y siglo XXI de corrupción, de miseria y de muerte. Y continúa con ello. Afortunadamente, pues están pasando cositas. Ya sabéis que hay varias asociaciones que están personadas como acusación popular. Este pasado fin de semana, los que seguís a Hazte Oír, pues fueron los premios. Tuve el honor de presentarlos. Hacía tiempo que no lo hacía. En este caso con Inmaculada Fernández. Y se dieron muchísimos premios a gran parte de las acusaciones populares que estaban que están con Hazte Oír batallando mano a mano el caso de la corrupción. Entre ellos, por ejemplo, Luis María Pardo de Justicia Europa, muy conocido también en esta casa y en otras por toda la batalla que hizo con el tema de la COVID, y a Miguel Bernard de Manos Limpias también por su ímpetu y su carrera de más de 2 decenas de años, de más de 20 años, luchando contra la corrupción. Los éxitos no solo son para ellos, también es probablemente para Hazte Oír. Luego vamos a tener en breve a su abogado para tratar brevemente una aparición que han tenido en Naciones Unidas, pero no quiero dejar pasar el resumen de precisamente hoy jueves. Esta asociación Hazte Oír se ha querellado a nivel europeo contra la mujer de Pedro Sánchez, la EPO, que es la Agencia Anticorrupción de la Unión Europea. Es decir, esto está ya tomando cariz importante. Es decir, esto no es solo una demanda a nivel nacional, sino que si se ha demandado ante la EPO
Otra cosa es que luego la EPO se meta, porque también esta EPO es la que ha dicho que no veía ningún caso con el tema de los chinos. En fin, que ya sabéis que la corrupción no solo es económica, es sistémica, es política y es jurídica. Pero bueno, no demos todo el pescado vendido, hay que trabajarlo. Y Aztoir lo está trabajando enormemente, sobre todo en los temas de corrupción, que como ya sabemos, pues es lo que toca en este momento. Y en donde, por ejemplo, también están pasando cositas a nivel europeo respecto a España. Porque 2 años después, no olvidemos esto, o sea, 2 años después ya se está moviendo el tema de la amnistía. Ha habido, si no me equivoco, en julio, dentro de nada, en apenas un mes, el Tribunal de Derechos Humanos de la Unión Europea, perdón, el Tribunal de Justicia, tiene que pronunciarse su primera vista sobre el tema de la ley de amnistía. Ya es un paso. La Comisión Europea ha hecho un informe previo en el que ha tachado literalmente a la amnistía de autoamnistía. ¿De acuerdo? Y lo que viene ahora es que, por ejemplo, en Estrasburgo, ayer, precisamente también miércoles, el Parlamento, la Eurocámara en Estrasburgo, no obviamente con toda la izquierda, pero sí pues con gran parte del centro derecha y la derecha, votó mayoritariamente en contra de la amnistía. No de esta amnistía, sino del concepto de amnistía por motivos políticos. En fin, ya sabéis que en Europa se mojan poco con las cosas muy concretas, pero les gusta hacer cosas genéricas, ¿no? Condenamos lo que sea. Pues bueno, pues han condenado el tema de la amnistía y es un paso porque está dando pues valor a los que se enfrentaron en su momento al Partido Socialista, a los que se enfrentaron a los separatistas y los que han tomado las medidas legales para evitar esto. Muchos seguramente hayáis sido vosotros los que estáis escuchando a través de cartas, correos, firmas de peticiones, por ejemplo, también en las días de hoy en su momento, y los que habéis estado siguiendo este programa, por ejemplo, también desde el principio. Llevo aquí 2 años, 1 año en la casa, y es uno de los temas que más hemos tratado también, sin lugar a dudas. Y por lo tanto, esto, oye, pues vamos a darnos una palmadita nuevamente a nosotros. Ahí si la podéis escuchar, nos damos una palmadita en el hombro, porque la presión surge, la presión tiene su efecto y estamos viendo este tipo de cosas. Bueno, no vamos a celebrar el brindis al sol por el momento, pero sin lugar a dudas es esto un gran paso. Esto también indica que el cerco a nivel internacional sobre Sánchez se está agrandando. Es decir, que en la Comisión Europea estén haciendo esto, significa que quizá Pedro Sánchez está más cerca de caer que nunca, o al menos desde luego de perder todos los favores. Y ya sabemos que una rata, cuando está acorralada contra la pared, solo le queda morder. Estemos atentos a ver cómo muerde esta rata socialista y veremos cuáles son las consecuencias para el resto del país, porque no es moco de pavo. Pero bien, como contaba, ha estado también esta semana, el martes precisamente, el abogado de Hazte Javier María Pérez Roldán, en representación de la asociación Hazte ha ido a hablar ese pequeño, un poquito más de 1 minuto que tiene cada ponente, a hablar al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra, a exponer los peligros de la ley Bolaños, que ya sabéis que es esta ley por la cual el gobierno quiere hacerse con el control de la judicatura y quiere de alguna manera controlar quién es el fiscal. Si ya sabemos que en España no existe la división de poderes, porque es un hecho, es decir, no existe democracia, pues ahora va a acabar siendo aún peor, ¿no? Es decir, el ejemplo es México, en el que ya sabéis que se está aprobando esa reforma judicial por la cual, pues directamente los jueces los elegirían, entre comillas, el pueblo. Esto no hace falta que os explique lo que significa. Y como os estaba comentando, para la Asociación Hazte Oír ha estado recientemente en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra para llevar la voz de los decenas de miles de firmantes, más de 70.000 personas que han firmado la campaña de Hazte Oír en contra de la ley Bolaños. Y tenemos con nosotros a Javier María Pérez Roldán y Suances, que es el abogado, uno de los abogados de Hazte Oír junto a Nuna Lozano, pero es el director, digamos, del departamento jurídico y también secretario de la organización. Javier, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ti por invitarme. Cuéntanos cómo ha sido la experiencia ayer. Estuviste en Ginebra. ¿Cómo ha sido ese, aunque solo sea 1 minuto, pero
qué se siente en las esferas internacionales con España? Vamos a ver, fue muy interesante y muy interesante porque después de nuestra intervención, bueno, fue una intervención muy breve, 90 segundos. ¿Por qué? Porque incluso los 168 estados, los representantes de estados que hablaron antes, tenían también 90 segundos. Es decir, cada una de las intervenciones está tasada en 90 segundos y si se pasa uno un segundo, le cortan automáticamente. Bueno, entonces fue muy breve, pero lo más interesante fue lo posterior. ¿Por qué? Porque se nos acercaron varios españoles, bueno, y alguno también extranjero, bueno, muy interesados en nuestra intervención, en lo que habíamos descrito de la situación de la justicia en España. Y claro, aunque parece que 90 segundos dan para poco, la verdad que es muy interesante, porque ahí hay representantes de todos los países que forman parte de la ONU, y claro, escuchan este tipo de alegaciones, y cuando tengan un encuentro casual o agendado con el embajador español o con alguna autoridad española, pues muchas veces les comentan lo que han oído en el Consejo, las intervenciones. Entonces, bueno, pues tiene muchas veces consecuencias que uno luego no puede controlar muy directamente o conocerlas, pero las tiene su relevancia. Y era curioso, sobre todo había algunos españoles y aunque no eran de nuestro mismo perfil, vamos a decir, ideológico, de principios, no obstante, les gustó mucho la intervención, la descripción que habíamos hecho del estado actual del derecho en España. Claro, porque en ese pequeño discurso que has hecho directamente has ido contra toda la propuesta del PSOE, que es el control del Tribunal Constitucional, el control de todo el proceso judicial. Cuéntanos brevemente qué es esto de la ley Bolaños y por qué es importante frenarlo cuanto antes. Claro, la ley Bolaños en esencia lo que pretende, bueno, en esencia tiene dos objetivos, ¿no? Pero el primer objetivo, el más grave, es que pretende conceder toda la instrucción al fiscal, de tal manera que ya no van a instruir los jueces, sino que van a ser los fiscales. ¿Qué es la instrucción? La instrucción es la primera fase de cualquier procedimiento penal, donde se recaban pruebas y se realizan investigaciones que luego van a ser usadas en el juicio oral, propiamente dicho, cuando se juzga a una persona para ver si se la condena o se la absuelve. ¿Qué es lo que ocurre? Que si la instrucción la domina el fiscal, pues el fiscal, uno, no va a introducir interrogatorios de gente interesante, no va a imputar a quien por criterios políticos no le interesa imputar y sobre todo es que es el fiscal quien decide al final si va a haber juicio oral o no. Claro, ¿esto qué quiere decir? Pues que los delitos donde estén implicados personajes relacionados de alguna manera con el gobierno de turno, esos van a quedar fuera de cualquier investigación, se les va a archivar. Y a su vez, el gobierno de turno puede utilizar a la fiscalía como instructora para perseguir a los que considere disidentes políticos. Entonces, claro, la situación es aberrante. ¿Por qué? Porque el gobierno, esta ley Bolaños, la intenta vender diciendo que lo único que hace es aplicar consejos que ha dado Europa de que el fiscal, bueno, pues que debe tener el control del procedimiento penal. Pero claro, es que en el resto de países que pertenecen a la Unión Europea, el fiscal no lo designa el gobierno. Y en España el fiscal lo designa el gobierno. Entonces, claro, es una trampa. Lo intentan vender en Europa como nos hacemos más europeos, normalizamos la situación que rige en el resto de los países, pero no cambian el sistema de designación. Es más, son más perversos. ¿Por qué? Porque alargan el mandato del fiscal a 5 años. Todos sabemos que el mandato político son 4 años de un partido que gane las elecciones y que sea designado su representante o su cabeza de lista como presidente del gobierno. Entonces, ¿qué posibilidad cabe? Pues cabe que el gobierno, antes de abandonar el gobierno y en previsión de que pueda perder las elecciones, nombre un nuevo fiscal que habría que soportarlo durante 5 años, con lo cual habrían politizado la fiscalía más allá incluso de la duración de su mandato. Y eso es posible. Bolaños, con que dimita, con que él diga, me voy una semana antes de cerrar las cortes y de que el gobierno, antes de que entre en funciones, designan uno nuevo o a Bolaños nuevamente y ahí lo tenemos. Claro, es que esto supuestamente está planificada para evitar que pueda afectarles los casos actuales de supuesta corrupción en los que Aztoir está implicado, que ahora te preguntaré un poco por todos ellos, sino que además es para tener el control del futuro, de lo que pueda venir, porque está claro que el Partido Socialista, aunque aguante hasta 2027, es muy difícil que pueda ganar unas nuevas elecciones, pero también es obviamente para el supuesto periodo que vendría de la supuesta derecha, Partido Popular más Vox, para intentar cambiar todo lo que se ha hecho hasta ahora. Es decir, es para evitar que pudiera haber cambios de lo que se está haciendo en este momento.
Claro, claro. Ahora mismo el objetivo prioritario de Sánchez es que se apruebe esta ley Bolaños. ¿Con qué objeto? Pues con el objeto de que él se sospecha que en las próximas elecciones pudiera no reunir la mayoría suficiente para seguir gobernando. Entonces, entre otras cosas, si se aprueba la ley Bolaños, ¿qué instrucciones dará al fiscal general, que todos sabemos que actualmente está imputado, el fiscal García Ortiz? Pues le dará la instrucción de, oye, archívame todos los procedimientos donde está implicado mi familia o miembros del PSOE. Porque es que esta reforma, entre otras cosas, lo que lleva aparejado es que la Fiscalía es quien empieza a ordenar a las fuerzas y cuerpos de seguridad las investigaciones, es decir, la UCO pasaría a depender directamente del fiscal general. Entonces, claro, es de una gravedad extrema, porque ¿qué está buscando él? Él está buscando una ley de punto final. Una ley de Tendríamos punto directamente final. una policía ideológica. Claro, claro, claro. Y es una ley Que de sería punto volver final. a los momentos previos casi a la guerra civil, con perdón del cambio de tiempo, ¿no? Claro, sí, 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 pero las condiciones son las mismas. ¿Por qué? Porque lo que se hace es buscar la impunidad de los de siempre, de los de izquierdas, vamos a decir así, bien, y de todas las fuerzas que apoyan al gobierno actual, y la persecución del rival político. En este caso, bueno, rival político, están en gran parte desaparecidos de escenas, tanto el PP como Vox, yo los pongo siempre en el mismo nivel, sinceramente. Están desaparecidos, pero bueno, lo poco que quede de ellos, lo que pretenden es directamente quitarse de medio y les estorba, o que es más grave para nosotros desde Actuir, incluso la persecución de asociaciones, por ejemplo como Actuir, que está siendo muy incómoda para el gobierno, pues nos pueden perfectamente el fiscal, si es el que instruye, a abrir un procedimiento de delito de odio. Lo han intentado varias veces. ¿Qué es lo que pasa? Que los jueces se han negado a abrirlo porque no veían motivos, pero es que si es el fiscal, te tienen una instrucción 2 años, acuerda medidas cautelares, bueno, acuerda o solicita medidas cautelares al juez, aporta la prueba que le parezca. Nosotros hemos vivido hace muchos años, ya no me acuerdo si fuera en el 2017, cuando el primer autobús de Actuir de los niños tienen pene, las niñas tienen vulva, me acuerdo perfectamente que hubo un informe del Ministerio Fiscal tremendo, sesgadísimo en la realidad, que si el autobús pasaba por delante de los colegios a la hora de salida de los niños y que esto iba a provocar suicidios de niños que querían cambiar de sexo. Bueno, una locura. Eso, si no llega a estar filtrado por un juez y la instrucción de verdad corre a cargo de la fiscalía, pues uno puede intentar solicitar prueba en sentido contrario, pero el fiscal dice, pues no se practica. Y entonces, ¿cómo prueba uno que ese informe es falso? En este caso, pongamos el peor de los casos que se llega a aplicar, ¿se puede contar o se podría ir a instancias internacionales, véase la Unión Europea, por la violación del Estado de Derecho? Y yo entiendo que sí, porque ya digo que en el resto de países de la Unión Europea es verdad que instruye el fiscal, pero instruye el fiscal porque no depende del gobierno, pero es que en España depende del gobierno. Entonces, si se quiere aprobar la ley Bolaños, lo que habría que hacer es aprobar a la vez un nuevo estatuto del Ministerio Fiscal y que la designación del Ministerio Fiscal no dependa ni del gobierno ni de las Cortes, porque estamos en lo mismo. Si no depende del gobierno, pero depende de las Cortes, todos sabemos que el gobierno en cada momento determinado es aquel que cuenta con la mayoría de apoyos en las Cortes. Entonces sería una hipocresía decir no lo designa el gobierno, pero lo designa las Cortes, que actualmente hay mayoría del PSOE y sus aliados. ¿Cómo tendría que ser la designación? Pues vamos a ver que participen en la elección del fiscal pues todos los factores jurídicos. Los jueces, los fiscales, los colegios de abogados, los catedráticos o profesores de las facultades de Derecho, los notarios, bueno, pues los procuradores, todos los que tenemos algo que ver en el sector jurídico, pues que se celebrara unas elecciones, hubiera alguna manera de elegirlo así. Con eso evitamos, sinceramente, la intervención de la política en la designación del fiscal. Sí, eso llama la atención que está haciendo esto el gobierno teniendo en cuenta que precisamente por no tener o digamos no haber un acuerdo con el Partido Popular para la elección de jueces, se sentaron con el comisario de justicia anterior de la Unión Europea, por lo tanto estarían casi contradiciéndose entre una cosa y otra. Claro, claro. Aparte de la ley Bolaños, tenéis más cosas entre manos. Cuéntanos así brevemente qué es lo más urgente o con lo que os lleva más tiempo, lo que quizá tengamos también a nivel de información con Acteoir más vías de llevar a buen puerto estas denuncias. Pues vamos a ver. La verdad es que estamos en todas las causas que hay ahora mismo abiertas contra la corrupción. Es decir, estamos tanto en el Juzgado Central de Instrucción número 2, que es el caso de Aldama y de Coldo, conocido como Coldo.
Luego, parte de ese asunto pasó al Tribunal Supremo, donde también estamos unificados ahí, bajo una acusación conjunta que capitanea, por así decirlo, el Partido Popular, porque somos varias acusaciones y al final las han ido unificando. A su vez estamos también en el caso hidrocarburos, que es en el Juzgado Central de Instrucción número 5. Ahí todas las acusaciones, que son múltiples, están incluso como acusación el PSOE, están unificadas bajo Acteuir, es decir, nosotros llevamos la representación letrada y la dirección técnica. Bien, estamos también en el caso de Begoña Gómez. Es más, el caso de Begoña Gómez, precisamente a raíz de la querella de Acteuir por el tema del software y la apropiación del software y la contratación para poner en marcha el software, eso estamos unificados por ahora en Vox. Digo por ahora porque tiene que resolver la audiencia provincial, porque en su día acordó que fuera Acteuir. El juez Peinado, entendemos nosotros, contraviniendo lo acordado por la audiencia provincial, designó que fuera Vox y lo tenemos pendiente de votación y fallo, a ver si la audiencia provincial entrega la dirección a Acteuir nuevamente, porque durante un tiempo sí que la ejercimos. Y estamos en el caso de David Sánchez. En ese caso todavía está por ver quién va a ser quien realice el juicio, si la audiencia provincial o el juzgado, el Tribunal Superior de Justicia. ¿Por qué? Porque Gallardo, uno de los imputados, pues ha hecho ahora diputado autonómico, con lo cual pasa a estar aforado. Entendemos que es una trampa, pero bueno, tiene que resolver ahora el Tribunal Superior de Justicia quién va a ser el competente. ¿Y por qué esto es importante? Gallardo se hace aforado a través de ser diputado porque entiende que va a recibir un mejor trato en el Tribunal Superior de Justicia. No es que hasta hoy estemos acusando de que el juez vaya a prevaricar o los jueces o los miembros del Tribunal Superior vayan a prevaricar. No es que acusemos nosotros, es que Gallardo ha buscado ese amparo y entendemos que es porque entiende que va a tener un trato favorable. O sea, son sus propios actos los que delatan esa situación que él entiende de alguna manera de amistad o de apoyo o de ayuda. Javier, última pregunta que también sé que andas liado. Se está hablando últimamente de cambio de régimen en Teherán, posible cambio de régimen en Teherán. La situación actual en España es de cambio de régimen. ¿Se puede decir que el régimen del 78 está oficialmente muerto con lo que estamos viviendo? Independientemente de lo que pueda pasar después, pero las bases por las que se construyeron hace 50 años el régimen actual siguen firmes. Vamos a ver, ojalá fuera un cambio de régimen. Yo entiendo que el régimen, tal como se concibió en aquella época, está en una grave crisis. Bien, yo creo que sí que va a haber antes o después un cambio de gobierno, pero dudo mucho que haya un cambio de régimen. ¿Por qué? Porque ni el Partido Popular ni Vox están en eso, están en la corrección de los graves errores del sistema. Es más, es que ellos están integrados en el propio sistema y nunca a lo largo de la historia se ha observado un cambio de régimen desde las fuerzas mismas que están dentro del sistema y viviendo cómodamente en ese sistema. Entonces yo lo dudo mucho, ojalá, porque España necesita no solamente una corrección en el gobierno, sino una corrección de calado del sistema judicial, del sistema económico, del sistema social, incluso de la fundamentación moral de este sistema, porque una cosa es entender la democracia como una forma de gobierno que es legítimo. Santo Tomás de Aquino habla de las 3 formas de gobierno y entre ellas cabe y es lícita y es moral la democracia, pero otra cosa, que es la perversidad del actual sistema, es que la democracia la han convertido en el fundamento del propio sistema de gobierno, que es completamente diferente. Y entonces la verdad o lo justo no se determina más que por el criterio de lo que en cada momento apoya la mayoría, con lo cual no hay una referencia axiológica fuera del sistema. Y esa es la perversidad, porque todo régimen totalitario es quien pone las propias referencias axiológicas. No las extrae de algo fuera de él. Los romanos decían, lo justo es dar a cada cual lo suyo. Eso presumía que había un suyo previo a que un juez determinara que era lo suyo, o a que un parlamento determinara que era lo suyo. Existía una realidad que estaba por encima. Bien, y ese es el gran defecto del régimen actual. Por eso existe el aborto, por eso existen tantas leyes injustas que están ahí, que el Tribunal Constitucional nos ha dicho que son constitucionales. Entonces, ese cambio de régimen, yo, sinceramente, esta ya es mi opinión personal, no como secretario de Acteuir, ese cambio de régimen hoy por hoy no se ve porque el Partido Popular y Vox, bueno, pues tienen la misma línea. Que es verdad que si gobiernan ellos dos, pues la situación será mejor que la que vivimos actualmente con Pedro Sánchez. Pues seguramente sea mejor, pero esto no quiere decir que sea lo ideal. Quiere decir que es una tirita, una venda
ante una herida que está cada vez más abierta. Y yo creo que la sociedad sí ha abierto los ojos y se da cuenta que se necesita un cambio de sistema, pero no veo ahora mismo los mimbres para ello. Muchos dicen eso de porque la ley, ¿no? Como la ley dice que, pues ya con eso nos vale, que sería el fundamento casi de la democracia liberal. Exacto. Javier, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por la labor, gracias a Acteoir por todo lo que estáis haciendo y estaremos muy atentos a estos avances porque, bueno, sin duda alguna, no solo son historia de España, sino historia de la Unión Europea. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias a ti. Hasta luego. La verdad objetiva es la verdad objetiva, pague quien pague. Así que no te digan eso de si quieres periodismo independiente, apoya el periodismo independiente porque claro, queremos seguir siendo independientes. No, mira, aquí vamos a seguir siendo independientes, nos apoyes o no nos apoyes, aunque preferimos que lo hagas. No te pierdas La Estoa, de lunes a viernes de 18 a 21 horas, donde tenemos política, economía, actualidad, invitados excepcionales que gracias a la censura, pues los tenemos nosotros. Algo bueno tenía que tener esto. De lunes a viernes, de 18 a 21. Si buscas los mejores materiales para tus creaciones y tu destino es Madrid, Bellas Artes GECO es tu mejor opción. Ya somos la 4ª generación a vuestra disposición. Desde lienzos, acuarelas y óleos hasta herramientas especializadas para todas las técnicas. Lo tenemos todo. Asesoría personalizada y las mejores marcas en el centro de Madrid. Encuéntranos en la calle Hortaleza 82 y en la calle Pelayo 38 o visita nuestra tienda online www.bellasartesgeco.com. Teléfono 91 319 96 90. Síguenos en nuestro Instagram y forma parte de nuestros talleres en geco.bellasartes. Geco Bellas Artes, donde tu talento se transforma en arte. Inspírate, crea y vive el arte con nosotros. Eservín. 910-708-190. Expertos en jardinería. Limpieza de comunidades y conserjería. Eservín. 910-708-190. También puede escribirnos a info@eservín.com. Usted a lo suyo, que de sus instalaciones nos ocupamos nosotros. Contrátenos y le haremos a su comunidad un estudio de viabilidad y coste de autoconsumo energético mediante placas solares. Un nuevo magazine de lunes a viernes de 12 a 2 de la tarde. A mi manera. Aquí en Multicanal Radio. Presentado por Alina Santamaría. A mi manera es un nuevo estilo de programa compartiendo con todos ustedes una perspectiva única sobre temas de actualidad, cultura, entretenimiento y estilo de vida. Tenemos muchísimas secciones, noticias curiosas, recomendaciones de libros, corazón, tips de salud y bienestar y, por supuesto, la mejor música para alegrar tu día a mi manera. Y en otro orden de cosas, ya estamos hablando en la esfera internacional. Como bien sabéis, vamos a pasar rápidamente por el tema europeo antes de ir al tema de la guerra, porque también están pasando cosas importantes, sobre todo a nivel de transformación de la Unión Europea como la hemos conocido recientemente. El caso es que lo que estamos viendo en la Unión Europea es una huida hacia adelante, no solo en España, sino a nivel europeo. Es decir, saben que los vientos de cambio no les favorecen, que su aliado o digamos quizá controlador remoto, que era Biden, que eran los demócratas en Washington, ya no están los republicanos y con otras ganas de hacer cosas. Y en vez de pues entender que su tiempo ha terminado y que tiene que haber ciertos cambios o cierta apertura, lo que quiere la Unión Europea es encerrarse en sí misma. Es decir, evitar, obviamente, que la élite burocrática europea y sus replicaciones a nivel nacional, véase Pedro Sánchez en España, véase la CDU en Alemania y el SPD, etcétera, etcétera, pierdan el poder. Entonces, aquí ha habido dos propuestas importantes. Una, en contra de lo que está pasando, digamos, de sacudir el felpudo, ¿no? de levantar las alfombras, que es una petición del Tribunal de Cuentas de la Unión Europea, en el que ha dicho que necesita tener más poder del que tiene para auditar las cuentas de la Unión Europea. Es decir, que actualmente hay una gran opacidad en las cuentas europeas y no se sabe muy bien dónde va el dinero, en especial de la Comisión.
Y esto enlaza con lo que hemos hablado recientemente de ese informe del think tank MCC, Mateas Corvinus Collegium en Bruselas, por el que demostraba, de cientos de millones de euros que se ha gastado la Comisión Europea en financiar y en crear una red que les favorezca de ONGs, asociaciones, muy parecidas a lo que hacía George Soros con Open Society Foundations, pero a nivel europeo. Y pues eso ha indicado y eso indica cuál ha sido la presión que hemos tenido en los últimos años y esta falsa apariencia de sociedad civil y supuesta gente que demanda, ¿no? La sociedad civil demanda el LGTB, demanda infanticidios, demanda operaciones de sexo. Nadie demandaba eso más que los que estaban comprados por la Comisión. Esto se ha demostrado y esperemos que el Tribunal de Cuentas pueda levantar las alfombras, porque ya es hora de luz y taquígrafos. Ya es hora de acabar con esta gentuza y lo que han estado haciendo durante años con nuestro dinero en contra de nuestros intereses. Porque no es inversión privada, es dinero público, mal gastado, bueno, mal gastado, en el sentido, no mal gastado tirado a la basura, sino que obviamente ha tenido un objetivo, que es llenar los bolsillos de miles de europeos traidores que han trabajado en contra de los intereses de los europeos, en contra de los valores tradicionales europeos, para destruir la Unión Europea, para poder hacer a Bruselas más fuerte y para poder, en este caso, construir un imperio de naipes. En cuanto soplan, se caen. Y lo estamos viendo. Y precisamente como saben que los cimientos de este imperio son naipes, es decir, son completamente débiles, ahora lo que ha aprobado la Unión Europea en la Eurocámara, también en Estrasburgo, ya sabéis que hay una semana al mes, y en este caso esta semana coincide, es que ahora cualquier partido en la Unión Europea, cualquier grupo de los parlamentarios y cualquier partido de un país que quiera entrar en la Unión Europea, para recibir cualquier tipo de financiación europea, tiene que jurar sobre los valores europeos. Y sabéis perfectamente que no son los valores históricos europeos, es decir, no es filosofía griega, no es derecho romano, no es humanismo cristiano, es cambio climático, ideología LGTB, ideología woke en vena. Es decir, que lo que están haciendo, ya que aunque tú votes democráticamente y elijas a tu representante en el Parlamento Europeo y ese representante sea de derecha, no va a ser suficiente para que ese representante pueda competir, digamos, cara a cara o en igualdad de condiciones con el establishment. Es decir, que para que la derecha pueda tener financiación, que ya solo debería tenerla legalmente por haber tenido representación parlamentaria en las elecciones, ahora tiene que jurar, como si esto fuera el juramento de un gobierno, jurar que se adhiere a los nuevos valores europeos. ¿Y esto qué significa? Pues que están cortando de raíz cualquier alternativa por la derecha a la realidad actual europea. Es decir, es una vía más para asfixiar a los partidos antisistema, es una vía más para asfixiar la alternativa y es una vía más hacia el totalitarismo europeísta de Bruselas que estamos viendo cómo se está conformando en esos Estados Unidos de Europa. Y entre tanto, vemos que pues, la Unión Europea sigue dando bandazos a nivel internacional, porque dice que lucha contra las dictaduras, pero se va con China, dice que lucha contra el radicalismo islámico, pero somos aliados de Arabia Saudí y de Marruecos, dice que somos, que no se puede pactar con dictaduras, pero ahí seguimos comprando a países que lo son, pero cuando viene, por ejemplo, una guerra como la actual, que yo entiendo que no tenga que ponerse completamente de un lado o de otro, pero al menos tener las ideas claras, resulta que la Unión Europea no sabe muy bien qué hacer. Y hablo de la guerra irano-israelí, por supuesto. A los que me seguís hace tiempo, sabéis que tengo contacto habitual con la oposición, una parte de la oposición iraní. En este concreto son los mujahedin, que son
el lado marxista-socialista que luchó contra el Shah junto al actual régimen de los ayatolás, pero que después también tuvieron conflictos con el régimen precisamente por posiciones diferentes respecto a la forma de gobierno. Unos eran teocráticos, otros eran socialistas. También, a los que me seguís hace tiempo, sabéis que en su momento en 7NN entrevisté al embajador de Irán, un hito en la historia de la televisión española, eso hay que decirlo, porque muy poca gente se atreve a dar voz al régimen de Irán, y creo que también tienen su voz, valga decirlo, ¿no? Pero ahora mismo, pues creo que también es importante conocer otras voces, y precisamente en Estrasburgo tuvo una reunión recientemente, el martes pasado, en el que el Consejo Nacional de Irán, el IRNC, Iranian National Council, que son este grupo de mujahidín socialistas, de vez en cuando hacen un acto de información, de actualización de cómo está el régimen. Obviamente también es un acto propagandista, eso es un hecho. Y en este caso ha estado respaldado por el Partido Popular Europeo. En concreto, han estado 3 eurodiputados españoles, otros 2 más, no me acuerdo de los nombres internacionales, pero españoles estaban Javier Zarzalejos, Isabel Benjumea y Antonio López Istúriz. Previamente este grupo ha estado muy apoyado por Vidal Quadras. En su momento fue un grupo considerado como terrorista hasta hace no muchos años, precisamente porque es cierto que actuaban contra el régimen de Irán. Actuaban, me refiero, pues militarmente contra el régimen de Irán. Y se le sacó de la lista de grupos terroristas hace unos años, y la verdad es que actúan como un grupo paralelo en la sombra, ¿no? Un gobierno paralelo. Es decir, que si cae Irán, si cae el gobierno actual de Irán, que es el objetivo prioritario de Israel, pues seguramente estos tengan bastante fuerza porque están coordinados para poder hacerlo, ¿no? Otra oposición es Reza Pahlavi, el hijo del Shah, del antiguo Shah, que la tiene muy difícil porque obviamente el país en general no está en esa idea, ¿no? Y luego está, por otro lado, qué es lo que puede ocurrir a nivel interno, ¿no? Un cambio interesante, y esto es lo que vamos a hablar precisamente ahora con Juan Caldés, porque han organizado, la Asociación Judía Europea ha organizado recientemente una pequeña reunión online con especialistas de la región, un iraní y otro del país, expertos, y bueno, pues ha sido muy interesante poder compartir visiones e ideas y por supuesto preguntar sobre este futuro. Bueno, y precisamente para hablar del tema con el que estamos ahora, de esta escalada en Oriente Medio entre Israel e Irán, tenemos con nosotros a Juan Caldés. Le conoceréis, un viejo conocido de la casa. Estuve con él hace pocas semanas en Israel. Es coordinador europeo de la Asociación Judía Europea y pues está muy amablemente con nosotros hoy para hablar de la última hora de esta escalada. Juan, muchísimas gracias. Espero que estés bien. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias por tenerme aquí una vez más y nada, muy contento de estar aquí y muy buenas tardes. Ponnos en situación, porque desde fuera pues sabemos que la información llega con cuentagotas y no siempre es lo que ocurre. Desde el país, desde Israel, ¿qué es lo que se ha visto en los últimos días? Bueno, importante contextualizar antes de entrar en la situación actual muy rapidito. Sabemos todos perfectamente lo que ha pasado desde el viernes por la mañana, cuando nos despertamos con los ataques sorpresas en territorio iraní, que para muchos fue una sorpresa, pero para otros un poco menos, porque vimos que el pasado miércoles iba a haber un voto en la Knesset, en el Parlamento israelí, en el que los Hagedim, que son los ultraortodoxos, estaban a punto de tumbar al gobierno y de que fuesen a unas elecciones anticipadas. Y antes llegamos a ver un report que se filtró, en el que el primer ministro Bibi, el ministro Benjamin Netanyahu, avisó de una posibilidad de un ataque de Irán o de algún tipo de relación, que algo iba a pasar con Irán. Esto salió, no se le dio la mayor importancia, bueno, en medios hebreos sí, pero en medios europeos, occidentales, americanos, como cada uno lo quiera llamar, menos, no se le prestó la atención necesaria, y algunos veíamos que algo podía pasar con Irán, porque además nos habían llegado avisos, pero evidentemente no nos esperábamos la coordinación tan precisa en los ataques aéreos que se desarrolló el viernes, en la madrugada del viernes por la mañana, y eso ha desembocado en que ya llevamos 5 días de conflicto bélico bien abierto, no hasta el punto de que haya una guerra absoluta, porque también las guerras en los momentos actuales en los que estamos en estos tiempos modernos son más difíciles de poner en contexto, pero es evidente que esto está yendo para más, que no es algo de unos días. Dudo mucho, personalmente, con todo lo que me llega, que esto vaya a acabar mañana.
y a partir de ahí pues tenemos que ver cómo se van a desarrollar los acontecimientos, teniendo en cuenta que estamos hablando de dos países sumamente importantes en la región. Has dicho una cosa importante, que es que esto no va a acabar mañana. Además, la escalada está siendo más grave, por así decirlo, a nivel internacional que en anteriores ocasiones. Estados Unidos está transportando bombarderos a Rota. Han movido incluso algunos de sus barcos en puertos en la región para evitar ser alcanzados por posibles misiles de Irán. Es decir, la cosa se pone tensa. Y es cierto que además, bueno, pues viendo lo acontecido en los últimos meses, la situación quizá ha ido enfocada a esto. Teherán, no Teherán en sí, sino el régimen de los ayatolás es uno de los objetivos prioritarios de Israel desde hace tiempo, precisamente por esa amenaza de las bombas nucleares. Pero como la población israelí también es cierto que lleva 2 años de guerra con Hamas, los ánimos ¿cómo están? Porque algunos vídeos en redes sociales... bueno, pues la gente gritando, ¿no? Incluso una mujer decía pidiendo perdón a Irán. No sé si ya estáis rozando, o el pueblo israelí, está rozando la saturación mental. No, es una pregunta muy, muy válida, muy pertinente y muy buena que me has hecho, como sueles hacer. Es verdad que, evidentemente, depende a quién preguntes, como todo. Es una población de 10 millones, de muchas opiniones, y tú pudiste comprobar en persona lo que es Israel y 2 judíos, 3 opiniones, todo el día peleándose. Evidentemente que, por ejemplo, si preguntas a las familias de los rehenes, que ya, si te has fijado en esta última semana, pues ha desaparecido por completo de la agenda, pues las familias de los rehenes, entre ya el cabreo que llevaban generalizado con Netanyahu y además ahora esto, pues claro, no pueden más. Y hay muchísima gente que está muy, muy cansada, sobre todo los reservistas y la gente que está a las 24 horas del día dedicado a la defensa del Estado de Israel, evidentemente. Dicho eso, también te voy a decir lo siguiente, porque yo tengo mucha gente con la que hablo en Israel, en el día a día, muchos seres queridos, de derecha y de izquierda, religiosa y no religiosa, que me ha dicho que así como el tema de Gaza es un tema más complicado en el que ya hay un desgaste importante con Hamas, en el caso de Irán, y esto es verdad, me ha sorprendido mucho, la mayoría de la gente, incluso la oposición en sí, que Benjamin Netanyahu y Lapid y compañía no se hablan apenas desde hace más de un año, han tenido reuniones y han dicho que abiertamente apoyo indiscutible y absoluto al primer ministro. Porque esto es algo que al final, Javi, tenemos que entender el contexto. O sea, al final, la relación que ha habido, que esto es muy importante, entre el pueblo persa y el pueblo judío es una gran relación, hasta hace 46 años. Desde los tiempos de Ciro el Grande ya permitió la liberación del pueblo judío para volver a la tierra ancestral después de la destrucción del primer templo de Babilonia, sin entrar mucho más en términos históricos, que estamos hablando de términos y cosas presentes, que es lo que la gente quiere escuchar. Pero es importante que la gente entienda que no hay animadversión entre iraníes, en la gran mayoría, y judíos. Así como con el pueblo árabe sí que ha habido por muchos temas que conocemos todos. Con los persas, no la ha habido. En los últimos 46 años lo que pasa es que ha llegado un gobierno sumamente radicalizado, lleno de lunáticos, teocráticos islamistas, que llevan diciendo 4 décadas abiertamente que uno de sus objetivos primordiales es la destrucción absoluta de un Estado, que en este caso es el Estado de Israel, que yo lo digo abiertamente. O sea, nosotros como españoles, Javi, ahora mismo, con los vecinos más cercanos, por así decirlo, si tuviésemos a Francia o a Portugal o con Marruecos, que hay todas las tensiones que conocemos, y llevamos 4 décadas escuchando que esos gobernantes dicen abiertamente que lo que quieren es erradicarnos de la faz de la tierra, nuestro gobierno, no el actual, porque nuestro gobierno actual es para darle buena parte, pero cualquier gobierno normal de derechas y de izquierdas en España tiene un deber, que es la protección de sus ciudadanos y garantizar la seguridad nacional. Evidentemente que yo confío y deseo que nuestro gobierno, repito, no este actual de Pedro Sánchez, pero un gobierno normal en España haría lo que tuviese que hacer para defender a nuestro país. Entonces es algo que Israel lleva avisando durante muchísimo tiempo, ya décadas, y además hemos visto el quebrantamiento de las reglas internacionales con el enriquecimiento de uranio. No lo digo yo, no lo dice Israel, no es propaganda, esto lo dice el chairman de la Organización Internacional Atómica, que es una organización imparcial y neutral, y lo dijo antes de que empezase todo esto. 20 años que íbamos viendo cómo se han resquebrajado y se han roto todas las vulneraciones de ver realmente los números que se han falsificado, sobre todo en la última década, desde el pacto nuclear que se acordó con Obama. Entonces, para ponerlo en resumidas cuentas, Israel ha tomado una decisión unilateral
que era, como decimos en inglés, long overdue, y que la gente en su mayoría en Israel lo está apoyando absolutamente. Hay mucho miedo al día después, precisamente recientemente, bueno, precisamente ayer, siendo hoy jueves, ayer miércoles pudimos tener, gracias a vosotros, a la Asociación Judía Europea, contacto con un par de expertos. Entre ellos está Benny Sepp, que hablaba de, bueno, qué podía ocurrir el día después, ¿no? Es decir, ya no estamos hablando casi de si va a caer o no el régimen, digamos, es otro tema, ¿no? Es decir, el día después, porque aquí también hay mucho miedo a nivel internacional, la desestabilización de la región y posible efecto dominó, porque no es solo un conflicto Israel-Irán. Israel, digamos, obviamente aliado de Estados Unidos, atrae a Estados Unidos a su esfera para poder influir en la región, pero también le interesa a Estados Unidos por todo lo que pasó con la Revolución Islámica. Por otro lado, tenemos a China, tenemos a Rusia, es decir, vuelve a ser casi como una guerra global en un sitio muy concreto que es el Oriente Medio. Pero hablaban de lo que pasaría después, ¿no? Entonces, hablaban de tres opciones. Como bien sabes, una Benny Sepp que decía que puede pasar muy parecido como en la Unión Soviética, es decir, si cae la Unión Soviética puede ser porque alguien desde dentro quiera hacer un cambio de régimen y lo lidere de alguna manera con apoyo internacional, o bien puede pasar dos cosas, que hablaban que si venía Reza Pahlavi, de la monarquía aupada, digamos, por el lado más conservador, y en este caso los Mujahideen del Council of Iran, los INRC, que son los antiguos, bueno, los que derrocaron al Shah junto a los Ayatollah, y después empezaron a matarse entre ellos precisamente porque unos son de corte marxista y los otros son de corte religioso. Sí. Es decir, que podemos cortar la cabeza de la serpiente, pero después pueden venir muchísimos problemas que no sería algo raro, teniendo en cuenta lo que ha pasado en la región. ¿A Israel qué es lo que más le beneficiaría? Y hablo de Israel, no hablo de los aliados de Israel, porque seguramente a Inglaterra le interesa Reza Pahlavi por todo lo que les entregó en su momento del petróleo. A la izquierda europea quizá les interese más Marian Rajavi por todo el supuesto, ¿no? Una especie de socialismo menos religioso. A Israel en sí, ¿cuál sería su ideal de post-gobierno o de post-conflicto? Muy buena pregunta. Acabas de decir una cosa en base al briefing que se presentó, en el que estuviste presente con Benny Safdie, que es un gran experto en todos estos temas, que es verdad, dentro de la propia, digamos, disidencia, por así decirlo, de la oposición al actual régimen, hay muchos movimientos, como bien has nombrado. Yo creo que la primera vez, a la hora de pensar en esto, nos vamos directamente a Reza Pahlavi, que es el hijo del Shah, que tenía que haber sido rey si no hubiera caído la monarquía después de 2.500 años de monarquía continua hasta 1979, que lleva en el exilio más de 45 años. Y mucha gente, pues es normal que se siga yendo ahí, sobre todo gente más nostálgica de aquellos tiempos. Benny Safdie lo ha explicado muy bien. Es una posibilidad difícil la de que el Shah mismo vuelva, también para garantizar su propia seguridad física, porque dentro de la propia Irán, en la diáspora tiene un apoyo muy grande, pero dentro de Irán, pues bueno, hay mucha gente que sufrió también las consecuencias del lado malo que no se ha visto o se conoce menos cuando el Shah estaba gobernando, porque desde Occidente pues se idealizó con muchísimas cosas. Yo el primero que he de admitir que entre el Shah y Khomeini me quedo con el Shah cualquier día de la semana, pero eso no significa que fuese perfecto ni mucho menos, con su policía con el Sabak, sé que con su policía secreta el Sabak y muchísimas otras cosas. Entonces, hay muchas divisiones internas. Has dicho una cosa que es muy importante, que es verdad, y esto nos recuerda también un poquito, que a mí es lo que más miedo me da, a que se convierta, y Dios no lo quiera, en un Irak 2.0 o en un Libia 2.0, porque hablamos de la parte de, como tú has dicho, de acabar con el régimen, pero luego, ¿qué sigue? O sea, hay que ser muy meticulosos y muy fríos sabiendo que el día de mañana tiene que llegar a algo mejor, no volver a perpetuarse en algo malo o que sea una copia 2.0 de lo que hay con los mulas. Entonces, dentro de eso hay muchas facciones dentro de la diáspora y eso es lo que tendrán que resolver ellos. Eso también, por una parte, es difícil ver que a día de hoy una cosa que me está sorprendiendo mucho, es que la mayoría de la población iraní, si te has fijado, Javi, aún no se ha echado a la calle masivamente. Esto es un tema importante, porque así como en 2022 o en años anteriores vimos que hubo momentos puntuales que se echaron contra el régimen, sobre todo desde la muerte terrible de Mahsa Amini, la mujer kurda que se enfrentó a la policía moral, como la llaman en Irán, por el uso del velo obligatorio, que eso sí que lideró por primera vez, y lo vimos durante muchos meses,
miles de personas echadas a la calle, que pensamos todos que puede haber algún cambio de régimen, que al final pues no pasó, ahora no está. Ahora mismo las calles de Teherán, las calles de Isfahán y muchas otras ciudades no están siendo tomadas por la ciudadanía. Y es un tema muy importante porque al final ningún cambio de régimen puede venir solo desde una destrucción, por así decirlo, desde cualquier ataque de la parte aérea. La excepción fue el caso de Serbia-Kosovo con los bombardeos americanos y de la OTAN durante esos 2-3 meses. Pero fuera de eso, nunca han prosperado y no han ido más allá. Entonces, yo creo que antes de dar el paso hay que ser un poco más cautelosos porque muchos estamos dando por sentado que va a haber un cambio de régimen dentro de nada. Yo no me atrevo a decir ya nada en la región porque es una región muy volátil, pero no adelantemos acontecimientos que, repito, puede pasar perfectamente, pero al mismo tiempo estamos dando un paso demasiado rápido y también es importante ver la decisión que va a tomar en los próximos días el presidente Trump porque es una de las cabezas más volátiles que hay y más impredecibles, porque hemos visto en los últimos 5 días que cada día nos ha dicho una cosa distinta. Entonces, hay que estar muy pendientes al final de, que a día de hoy es la nación más poderosa del mundo, es Estados Unidos, de cómo se despierta Trump el día de mañana, porque cada día nos dice algo distinto. Entonces, así como en otros presidentes anteriores americanos hemos visto un liderazgo más consolidado y más predecible, por así decirlo, que no es bueno ni malo, es más predecible, en el caso de Trump es que yo personalmente, Javi, no sé qué decir. Es que no sé qué decir, porque cada día me cuenta una historia nueva, entonces... Sí, lo mismo te hace un vídeo con rascacielos en Gaza. Exacto. Entonces yo ya no me atrevo a decir nada y evidentemente que todo esto tiene que pasar en gran parte por ese beneplácito americano. Entonces vamos a ver qué nos dice el señor Trump, que cada día se despierta con una ocurrencia nueva. Pero bueno, en líneas generales es eso. Una pregunta muy rápida, que sé que te tienes que marchar a otra entrevista. La Unión Europea. Sí. También hablaban con estos expertos, decían pues que la Unión Europea está como con miedo, un miedo que es razonable porque no sabe muy bien qué puede pasar, pero parece siempre que la aproximación europea siempre es cautela, ¿no? Sí. No vayamos, cuidado, y pues la gente toma decisiones porque no puede esperar a que la Unión Europea diga los state imprimatur, ¿no? Es decir, oye, si hay que esperar a Bruselas, aquí perdemos todos el tren. ¿Qué esperáis de la Unión Europea? Porque obviamente también hay dos sentidos. Sí. ¿No? Entre tú y yo, personalmente, muy poco. Al final, si te has fijado, las pocas entrevistas que Bibi y los gobernantes israelíes, principalmente Bibi, han dado, te habrás fijado, y tú que estás muy puesto, han sido a medios americanos. O sea, Estados Unidos sigue siendo ese faro y esa gran relación, y Europa no pinta nada. Es que no ha concedido una entrevista ni diga Francia, Alemania, Italia, que digamos que son más importantes y tal, ni una entrevista. Entonces, eso ya te pone de relieve y en las declaraciones que hay, no hay una mención a Europa. Nunca. Entonces, yo creo que desde hace mucho tiempo, y no es por el gobierno actual, los gobiernos pasados también eran muy anti-Bruselas. Al final, y con todos mis respetos, pero contigo tengo la confianza que hay y lo diré tranquilamente, al final la Unión Europea se ha convertido en un cementerio y en un parque de atracciones para el turismo y para la burocracia. Eso es lo que es la Unión Europea en líneas generales. Entonces, si Israel tiene que esperar a que Bruselas dé la luz verde para cualquier cosa, apaga y vámonos. Entonces, al final Israel y Estados Unidos algo tienen en común, es que son países de acción. Y yo creo que en el mundo actual, que es un mundo cambiante y cada vez va más rápido, necesitamos acción. No estamos entrando de si es buena o mala la acción, estamos hablando de acción. Y Oriente Medio es una región, como tú bien conoces y has estado conmigo, muy volátil, muchos cambios y pasa todo rápido. Si tenemos que esperar a que haya cualquier tipo de directriz o de burocracia o demás, madre mía la que podemos estar esperando. Entonces, Israel no espera nada, en esto en concreto dirán cero por parte de la Unión Europea, y más cuando ahora mismo la Unión Europea el lunes va a revisar el acuerdo de asociación con Israel. Y bueno, como he dicho, al final para Israel la clave sigue siendo Estados Unidos, seguirá siendo Estados Unidos durante muchos más años después de la presidencia de Trump, antes de la presidencia de Biden. Y desgraciadamente como europeo que yo soy, tengo que decir, a mí me entristece mucho porque ojalá mi continente jugase un papel mucho más importante, pero creo que este conflicto, al igual que muchos otros, nos han demostrado que la Unión Europea no está y ni se la espera. Pues con esto nos quedamos, Juan. Muchísimas gracias por tu tiempo. Estaremos atentos a lo que ocurre en la región, porque no solo afecta obviamente ni a Israel ni a Irán, afecta al mundo entero. Es el centro del mundo ahora mismo a nivel informativo. Y estaremos muy atentos. Muchísimas gracias por tu tiempo. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias a ti, Javi. Un abrazo muy fuerte.
Hasta pronto. Te invitamos a escuchar Startup Olé Radio, el programa líder de emprendimiento, startups e inversión de España, aquí en Multicanal Radio, todos los viernes de 5 a 6 de la tarde. Entrevistas, noticias y tertulias. Presenta y dirige Emilio Corchado. Prepárate para entrar en Rapsodia Nocturna, el espacio donde el cine y la filosofía se encuentran en órbita. Sintoniza para embarcarte en una reflexión estelar. Rapsodia Nocturna. Tu conexión con el pensamiento acaba de comenzar. Todos los martes y jueves de 12 a 1 de la noche. Solo en Multicanal Radio. Cuando las noticias dan miedo, los que las contamos tenemos que dar más miedo. Multicanal Radio. Y bueno, hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias por, como siempre, por estar ahí, por apoyar, por comentar, por interaccionar, por compartir, por financiar, por todo, porque sin vosotros no estaríamos aquí. Muchísimas gracias. Espero que os haya gustado. Estemos atentos a todo lo que está ocurriendo. Cuidado, como siempre digo, cuidado con este mundo de espejos, que nada es lo que parece, y tenemos que evitar vendernos sobre todo a las ideologías y a los sentimientos, que ya sabéis que se mueven mucho por sentimientos. La política actual, como dijo el ex consejero o ex mano derecha del presidente, la política son sentimientos estúpidos. Evitemos ser manipulados, que es el objetivo número 1 de los gobernantes para poder seguir haciendo lo que hacen. Nada más, muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.